Filadelfia, 1894. Un inspector municipal de obras llamado Thomas Harwell presenta un permiso de rutina para la ampliación de un hospital en Spruce Street, y en algún punto del lenguaje burocrático estándar, enterrado dentro de una cláusula sobre continuidad estructural, escribe algo extraño. Describe el nivel inferior existente como contenedor de pisos de piedra tallada, techos de corredor en arco a plena altura de pie, y canales de ventilación intactos que recorren las paredes interiores. No lo señala como inusual, no lo explica, simplemente lo anota, presupuesta la ampliación por encima de él y continúa. Pero el detalle permanece en el archivo como una astilla que la madera ha crecido alrededor. Los pisos de piedra tallada cuestan 3 veces más que el hormigón vertido. Los techos en arco a plena altura de pie requieren mano de obra especializada, ingeniería precisa y meses de tiempo de construcción deliberado. Los canales de ventilación intactos que recorren toda la longitud de un corredor interior no son un accidente de diseño, son un sistema. Y los sistemas construidos con ese costo y esa complejidad no se construyen bajo tierra. Se construyen para que la gente viva dentro, se mueva a través de ellos, respire dentro de ellos. Se construyen para ser habitados, se construyen para ser vistos. Entonces, la pregunta que Thomas Harwell no hizo, y que ningún oficial de permisos en Filadelfia, Chicago o St. Louis parece haber hecho en los 40 años que rodearon su informe, es engañosamente simple. ¿Y si ese nivel nunca estuvo bajo tierra? ¿Y si el suelo vino después? Para entender por qué esto desapareció, hay que remontarse a un mundo anterior, a que las líneas de rasante fueran redibujadas. La historia no comienza en un sótano, comienza en una planta baja que el propio suelo terminó por engullir, lentamente, deliberadamente, y con toda la autoridad administrativa de las ciudades construidas sobre ella. En Filadelfia en 1894, el registro de permisos saca a la superficie la anomalía, pero la anomalía se había ido acumulando silenciosamente durante décadas en al menos 3 grandes ciudades americanas, cada una archivando un lenguaje similar en documentos similares sin que nadie, oficialmente, los conectara en un patrón que mereciera ser examinado. La serie de permisos de Chicago de 1887 describe un nivel inferior existente en un hospital del norte cercano, usando la frase precisa continuación subrasante, que no es terminología arquitectónica estándar y que no aparece en ningún manual de código de construcción del período que se haya identificado hasta ahora. St. Louis, en 1893, usa nivel inferior existente en un permiso para una instalación en Market Street, de nuevo sin definición, de nuevo sin elaboración, de nuevo sin explicación. 3 ciudades, 3 hospitales, la misma frase burocrática enterrada en el mismo silencio burocrático. El arquitecto William LeBaron Jenney, que estaba rehaciendo el horizonte de Chicago en la década de 1880 con construcción de marco de acero y una filosofía de construir deliberada y desafiantemente hacia arriba, habría reconocido de inmediato que los niveles inferiores descritos en esos permisos no fueron diseñados por hombres que compartieran sus ambiciones verticales. Fueron diseñados por hombres que pensaban en el suelo de manera diferente. Fueron diseñados por hombres que creían que la tierra no era algo de lo que escapar, no algo que superar y dejar atrás, sino algo con lo que trabajar, algo con lo que construir en relación, algo que usar como socio en el negocio de mantener viva a la gente. Y esa creencia tenía un nombre, tenía un sistema. Tenía una lógica física que corría mucho más profundo que cualquier permiso individual presentado en cualquier ciudad en cualquier década, y precedía a todo lo que la reemplazó por generaciones, funcionando silenciosa, y efectivamente hasta que el mundo sobre ella fue elevado, y los pisos debajo de ella se convirtieron, oficial y permanentemente, en sótanos. El piso sanador, tal como funcionó en los centros urbanos norteamericanos durante la primera mitad del siglo XIX, no era un precursor primitivo de la sala hospitalaria moderna. No era un borrador esperando ser corregido.
Era un entorno de ingeniería, diseñado con una precisión que el lenguaje de los permisos documenta inadvertidamente y que la evidencia física superviviente confirma. Los pisos eran de piedra pulida o baldosa de arcilla cocida, inclinados en un ángulo sutil pero completamente deliberado hacia canales de drenaje centrales que recorrían toda la longitud de cada sala. La pendiente no era lo suficientemente pronunciada como para sentirse bajo los pies. Era lo suficientemente pronunciada como para mover fluido. Los techos se arqueaban entre 14 y 18 pies en su punto más alto, creando una columna de aire cálido quieto sobre el paciente y un canal de aire fresco en movimiento a lo largo de las paredes perimetrales donde se ubicaban las aberturas de ventilación. Esas aberturas no eran aleatorias, estaban colocadas a alturas calculadas para extraer aire desde el nivel del piso hacia arriba y hacia afuera, creando un patrón de circulación pasiva que no requería asistencia mecánica y no consumía energía externa. Las ventanas eran de altura completa, orientadas al sur, posicionadas para admitir la máxima luz natural durante las horas del día en que los pacientes estaban más activos, más alertas y más necesitados de los documentados beneficios fisiológicos de la luz solar directa sobre el tejido en recuperación. Ninguna de estas características es una característica de sótano. Las ventanas de sótano son estrechas y orientadas al norte, o completamente cubiertas, diseñadas para admitir luz mínima, porque los sótanos no están destinados a la habitación humana, y nadie que construya un sótano está pensando en ángulos de luz solar o recuperación de pacientes. Los pisos de sótano son planos y utilitarios, diseñados para soportar el peso estático de bienes almacenados, no para gestionar el drenaje dinámico de fluido biológico a través de una superficie en uso clínico continuo. Los techos de sótano son bajos, cruzados con tuberías y vigas y conductos eléctricos, diseñados para acceso y mantenimiento, en lugar de para las necesidades térmicas y neumáticas de una habitación llena de cuerpos humanos que respiran, febriles y en recuperación. Lo que los registros de permisos describen como niveles inferiores existentes son, medidos contra cada estándar arquitectónico de su época, plantas bajas. Fueron construidos como plantas bajas, fueron usados como plantas bajas, algo más se convirtió en el suelo. La pregunta que sigue es la que ningún registro oficial ha respondido claramente. ¿Qué elevó la calle para cubrirlos? ¿Y por qué la historia oficial de la medicina americana no parece haberlo notado? El mundo en el que existían esos pisos estaba moldeado por una filosofía médica que la profesión ha borrado casi por completo de su propia narrativa fundacional. En la primera mitad del siglo XIX, la teoría dominante de la transmisión de enfermedades era miasmática. La enfermedad, bajo este marco, viajaba a través del aire corrompido, aire denso, estancado, orgánicamente saturado, que se acumulaba en lugares bajos, se concentraba en habitaciones sin ventilación y penetraba los cuerpos de aquellos demasiado débiles o demasiado confinados para evitarlo. La respuesta clínica correcta a la enfermedad miasmática no era farmacéutica ni quirúrgica, era arquitectónica. Se diseñaba el espacio para evitar que el aire se corrompiera. Se movía el aire, se anclaba el edificio en la estabilidad térmica de la tierra, que mantenía la temperatura interna consistente y prevenía las fluctuaciones bruscas que la teoría asociaba con la vulnerabilidad fisiológica. Se construía un piso que drenaba, un techo que respiraba, y ventanas que admitían el único factor ambiental con el que todos concordaban que era incompatible con la enfermedad, la luz directa. Florence Nightingale, cuya obra de 1859, Notas sobre hospitales, sigue siendo uno de los documentos más precisos y menos sentimentales en toda la historia de la arquitectura médica. Argumentó en términos que no dejaban espacio para la ambigüedad que el piso en sí mismo era un instrumento médico. No lo decía como metáfora, ni como floreo poético. Quería decir que la composición material, el ángulo de pendiente, la capacidad de drenaje
y la conductividad térmica de la superficie sobre la que yacía un paciente eran tan clínicamente significativos como cualquier medicamento administrado sobre ella, cualquier procedimiento realizado junto a ella, cualquier vendaje aplicado al cuerpo que descansaba sobre ella. Sus especificaciones publicadas para el diseño de salas techos en arco, ventilación cruzada, ventanas de altura completa orientadas al sur, masa térmica en contacto con el suelo, no eran preferencias estéticas desarrolladas a partir del gusto personal. Eran protocolos clínicos derivados de la observación documentada de los resultados de los pacientes en múltiples instituciones y múltiples años de comparación cuidadosa. John Shaw Billings, el cirujano del ejército de los Estados Unidos que pasaría a moldear la infraestructura física del diseño hospitalario americano en las décadas de la posguerra, pasó años durante y después de la Guerra Civil documentando la relación entre la arquitectura de las salas y la supervivencia de los pacientes en instalaciones hospitalarias militares. Los informes de la Comisión Sanitaria de los Estados Unidos producidos entre 1861 y 1865 contienen un análisis cuantitativo extenso de las tasas de mortalidad y recuperación en diferentes configuraciones arquitectónicas, controlando, tan bien como la metodología del período lo permitía, el tipo de enfermedad, la edad del paciente y la consistencia del tratamiento. El patrón que esos informes identificaron fue consistente en múltiples tipos de instalaciones y múltiples teatros de la guerra. Las salas más bajas, en contacto con el suelo y con ventilación cruzada, producían resultados significativamente mejores en casos de fiebre que las salas elevadas, cerradas y gestionadas mecánicamente, donde el aire se movía según un horario en lugar de continuamente. Esos datos nunca fueron formalmente refutados, no fueron cuestionados por un estudio competidor, no fueron reemplazados por un marco analítico superior, simplemente no fueron llevados adelante hacia el futuro institucional que se estaba diseñando a su alrededor, y el piso sanador que encarnaba esos principios, el entorno de ingeniería en contacto con el suelo, que Nightingale describió con precisión clínica y Billings documentó con cuidado actuarial, fue borrado, no porque hubiera sido demostrado equivocado, sino porque funcionaba demasiado independientemente para sobrevivir lo que se avecinaba. Ese es el primer y más importante hecho estructural sobre lo que sucedió en las décadas que siguieron. El sistema no era obsoleto, era incompatible. Para la década de 1870, la evidencia del patrón se estaba extendiendo a través del registro histórico, de maneras que resisten una explicación simple de coincidencia o cambio orgánico gradual. Los mapas de seguros contra incendios de Sanborn, producidos para las ciudades americanas a partir de la década de 1860 y actualizados a intervalos irregulares hasta principios del siglo XX, muestran huellas hospitalarias en Boston, Cincinnati, Toronto y Londres que incluyen niveles inferiores sin etiqueta en sus ediciones originales y no incluyen esos mismos niveles o los etiquetan de manera diferente en ediciones producidas después de 1900. En la serie original de la década de 1880, los niveles inferiores están presentes dibujados, dimensionados, conectados a la estructura principal de la sala, por corredores interiores del mismo ancho y altura de techo que los pisos superiores. En ediciones posteriores, los mismos espacios son reetiquetados como almacenamiento, reducidos en el esquema a designaciones utilitarias o eliminados de la huella completamente sin anotación que explique el cambio. Los mapas cambiaron, los edificios no. Los corredores subrasantes en al menos 6 de estos complejos hospitalarios comparten relaciones de pendiente de drenaje que implican un estándar de diseño común, ya sea formalizado en un documento de especificaciones circulante o incorporado en el conocimiento práctico, transmitido entre constructores de hospitales como sentido común profesional. La pendiente de drenaje no es una especificación incidental. Determina con qué eficiencia el fluido migra hacia un punto de recolección, cuánto estancamiento ocurre bajo uso clínico intenso, con qué minuciosidad se puede limpiar un piso entre pacientes sin dejar residuos que el marco miasmático habría reconocido como un riesgo patógeno directo.
Encontrar la misma relación dependiente repetida en proyectos de construcción independientes en diferentes ciudades a lo largo de varias décadas es encontrar la huella digital de una tradición técnica compartida, una que funcionaba como estándar antes de que las instituciones que luego reclamaron autoridad sobre los estándares hubieran sido organizadas para reconocerla. Edward H. Clark de la Escuela de Medicina de Harvard, escribiendo a principios de la década de 1870 sobre el diseño de entornos terapéuticos, describió la relación entre el nivel del piso y la recuperación del paciente en un lenguaje que sugiere que el principio no era conocimiento marginal, era ampliamente comprendido, era transmitido profesionalmente, y dentro de una década, ese entendimiento comenzaría su desaparición del registro institucional no lentamente, no accidentalmente y no sin dirección institucional. En 1875, John Shaw Billings, el mismo cirujano del ejército que había pasado la mayor parte de una década documentando las ventajas clínicas del diseño de salas en contacto con el suelo, y cuyo nombre aparece a lo largo de la literatura de la Comisión Sanitaria como una autoridad sobre la relación entre los entornos construidos y la supervivencia de los pacientes, fue comisionado para diseñar el diseño físico del Hospital Johns Hopkins, la institución que se convertiría en el modelo definitivo para la educación médica americana. La acreditación profesional y el diseño hospitalario fue construida entre 1877 y 1889, y cuando Billings entregó su informe de diseño en 1875, contenía una ausencia más consecuente que cualquier cosa que incluyera. El informe no contempla pisos sanadores en contacto con el suelo, no los debate, no se involucra con ellos, no explica por qué una tradición de diseño que el propio Billings había estudiado y documentado durante más de una década, no estaba representada en la comisión de diseño hospitalario más importante del siglo. Daniel Coit Gilman, el primer presidente de Johns Hopkins, revisó el informe y lo aprobó. Ninguno de los dos hombres dejó un registro público de haber discutido lo que estaba siendo excluido. Billings dibujó un nuevo plano de planta. El antiguo dejó de existir. A lo largo de la década de 1880, en el espacio que se ampliaba entre la doctrina oficial de rediseño y la realidad física de instalaciones más antiguas todavía en pie y todavía en funcionamiento, algo prácticamente significativo estaba ocurriendo en los niveles subrasantes que todos en la conversación institucional habían acordado dejar de diseñar y dejar de discutir. Los administradores hospitalarios, en múltiples casos documentados, continuaban asignando pacientes febriles a las salas inferiores, las mismas salas que el nuevo consenso institucional había marcado para ser reemplazadas o designadas para conversión a almacenamiento o uso utilitario. El razonamiento preservado en la correspondencia administrativa privada y en los informes anuales institucionales del período no era filosófico, era operativo. Las salas inferiores eran más frescas en verano de una manera que la ventilación mecánica en los nuevos pisos superiores no podía replicar. Eran más silenciosas, aisladas del ruido de la calle y del ruido institucional de los pisos superiores por la tierra y la piedra a su alrededor. El aire dentro de ellas se movía de manera diferente, continua, pasivamente, sin el oleaje rítmico de la ventilación bombeada mecánicamente, y los pacientes con fiebres sostenidas mostraban una tolerancia mediblemente mejor en esas condiciones ambientales que en las nuevas salas donde el aire calentado llegaba en pulsos gestionados a través de sistemas de tuberías que requerían mantenimiento constante y fallaban frecuentemente. Los médicos que lo sabían no dijeron nada públicamente. Los pisos que usaban lo decían todo. Esta persistencia informal del sistema más antiguo atravesó la década de 1880 y entró en los primeros años de la de 1890 como una corriente subterránea bajo la narrativa oficial de rediseño, visible en registros administrativos y correspondencia institucional, pero ausente de la literatura médica publicada y completamente ausente de la historia pública que la medicina americana estaba construyendo sobre sí misma.
Y entonces las fuerzas que se organizaban alrededor del nuevo modelo comenzaron a moverse con una especificidad que el patrón acumulado, visto en retrospectiva, hace muy difícil de leer como no coordinado. La amenaza que el piso sanador representaba para la emergente economía médica e industrial no era clínica, era estructural. El piso sanador en contacto con el suelo no requería infraestructura de servicio central para funcionar. No corrían líneas de gas bajo sus baldosas para alimentar sistemas de calefacción cuya instalación requería contratistas con licencia y cuyo mantenimiento generaba ingresos recurrentes por servicio. No cruzaban tuberías de vapor su techo arqueado para alimentar los autoclaves y el equipo de ventilación mecánica alrededor de los cuales el nuevo modelo hospitalario estaba organizando cada vez más su planta física. No había contratos de maquinaria de ventilación que necesitaran ser negociados, revisados, auditados o renovados. El sistema era autosuficiente de la manera profunda y económicamente inconveniente en que todas las estructuras pasivas bien diseñadas son autosuficientes. Usaba la masa térmica de la Tierra para la regulación de temperatura, la geometría del Sol para la luz y la confiable atracción de la gravedad para el drenaje, y no pedía absolutamente nada a las cadenas de suministro, los fabricantes de equipos, los contratistas de servicios y las redes de contratación institucional que, a lo largo de las décadas de 1880 y 1890, se estaban organizando con creciente coordinación y creciente influencia política alrededor del nuevo modelo hospitalario estandarizado, que requería todas esas cosas de manera continua y contractual. Abraham Flexner llegó a este paisaje organizado en la primera década del siglo XX, portando un mandato formal de la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza y un marco evaluativo que el patrón de su aplicación sugiere que no fue diseñado para ser neutral entre modelos competidores. Su informe de 1910 sobre la educación médica americana condenó sistemáticamente las instalaciones que no se conformaban a un conjunto de estándares estructurales e institucionales estándares que, examinados cuidadosamente contra el registro histórico de lo que excluían, se alinean con una precisión que tensiona la coincidencia con los requisitos del nuevo modelo hospitalario industrial, y excluyen con igual precisión las características definitorias del sistema de diseño pasivo más antiguo. Los criterios de condena no citan estudios de resultados que comparen los dos modelos directamente. No hacen referencia a los datos de la Comisión Sanitaria de la década de 1860. No se involucran con la arquitectura clínica de Nightingale, ni con los registros administrativos que muestran preferencia continua por las salas subrasantes en casos de fiebre. Describen las instalaciones no estandarizadas como inadecuadas. Flexner nunca explicó inadecuadas para quién. Andrew Carnegie, quien financió el estudio y cuya infraestructura filantrópica le dio a sus conclusiones fuerza institucional, no estaba desinformado sobre lo que el informe reemplazaría. La supresión fue deliberada. Dejó rastros en la particular precisión del lenguaje de condena, en la manera sistemática en que los criterios de evaluación excluían las instalaciones de diseño pasivo independientemente de su desempeño clínico documentado, y en la velocidad con que el financiamiento institucional migró lejos de cualquier hospital que no se conformara al nuevo modelo vertical, mecánicamente servicializado, centralmente administrado y contractualmente dependiente que el informe efectivamente ordenaba. Esto no era progreso reemplazando fracaso, era un cálculo reemplazando independencia, y la amplificación cultural que llevó ese cálculo al consenso público no ocurrió en una revista ni en una cámara legislativa, sino en una exposición universal, la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago, diseñada por Daniel Burnham como una visión del futuro americano renderizada en yeso blanco brillante, luz eléctrica y autoridad neoclásica, fue visitada por más de 27 millones de personas durante su funcionamiento de 6 meses. Incluyó exhibiciones de hospitales modelo,
que presentaban la nueva forma institucional vertical, sobre rasante, con ventilación mecánica, administrado centralmente como moderna, eficiente y científica. Ninguna exhibición en la exposición documentó las instalaciones sanadores en contacto con el suelo que todavía estaban en uso activo en la misma ciudad. Ninguna exhibición presentó la tradición de diseño que esas instalaciones representaban, los datos clínicos que la respaldaban o cualquier argumento para su continuación. 7 años después, en la Exposición Panamericana de Buffalo en 1900, la misma omisión apareció en la misma forma. El futuro de la medicina americana fue presentado al público como un hecho ya establecido. 50 millones de personas en ambas exposiciones vieron ese futuro. A ninguno de ellos se les mostró lo que reemplazaba. La aplicación legislativa de esa omisión siguió rápidamente. A partir de aproximadamente 1905, las juntas de licencias médicas estatales con Pennsylvania y Nueva York, como los probables adoptantes institucionales tempranos, comenzaron a incorporar requisitos estructurales específicos en los criterios de acreditación. Previamente se habían centrado en estándares educativos y procedimentales. Entre estos nuevos requisitos estructurales se encontraban alturas mínimas de piso a techo, medidas sobre la rasante de la calle. Los estatutos de licencias que codifican estos requisitos describen los espacios subrasantes como insalubres y lo hacen sin citar los estudios epidemiológicos que produjeron esa determinación, porque esos estudios no parecen existir en el registro público. La ley los llamó insalubres. La ciencia nunca fue producida. William Henry Welch, el patólogo de Johns Hopkins, que era el aliado institucional más poderoso de Flexner y el principal arquitecto de gran parte de la infraestructura de acreditación que siguió al informe de 1910, entendía precisamente la diferencia entre un hallazgo clínico y una clasificación administrativa. La reclasificación de las salas sanadores subrasantes como estructuralmente no conformes fue administrativa, no emergió de un ensayo clínico ni de un estudio epidemiológico comparativo. Emergió de un estándar. El estándar emergió de un modelo. El modelo era Johns Hopkins, que había excluido esas salas de su informe de diseño fundacional en 1875, sin explicación. El borrado físico que siguió no fue, en la mayoría de los casos documentados, demolición. Fue más paciente y más completo que la demolición. Entre aproximadamente 1895 y 1930, los principales proyectos de nivelación de calles y modernización de infraestructura en al menos 12 ciudades norteamericanas elevaron el nivel del suelo urbano entre 3 y 8 pies en las áreas densas del núcleo, donde los edificios institucionales más antiguos, incluidos los hospitales más antiguos, estaban concentrados. El proyecto de renivelación de Seattle de 1889, documentado extensamente en los informes anuales del ingeniero municipal, y todavía físicamente visible en la red de corredores subterráneos preservados bajo el barrio de Pioneer Square, elevó el nivel de la calle hasta 32 pies en algunos bloques, enterrando plantas bajas originales, entradas peatonales y corredores interiores, bajo la nueva rasante, en una transformación tan completa que la ciudad efectivamente se construyó un segundo piso y llamó al piso original un sótano. Seattle es el ejemplo más extremo y más documentado. El patrón aparece en incrementos más pequeños, pero estructuralmente idénticos en ciudad tras ciudad en el mismo período, y en casi todos los casos, donde un edificio hospitalario, anterior a 1870, se encuentra dentro de una zona de renivelación documentada, el nivel original de planta baja no fue demolido, fue rellenado, relleno de escombros, tierra compactada, eventualmente hormigón vertido en fases de construcción posteriores. Cerró las entradas exteriores y selló los espacios interiores. La arquitectura sobrevivió intacta. El acceso fue removido. No derribaron los pisos sanadores. Elevaron el mundo sobre ellos y renombraron lo que quedó. Lo que sobrevivió debajo es, en ciertos sentidos, más extraño y más revelador que lo que fue destruido.
en al menos 3 ciudades americanas, donde los niveles hospitalarios subrasantes han sido parcialmente accedidos por arquitectos de preservación o historiadores urbanos que trabajan fuera del establishment de la historia médica. Las condiciones interiores son consistentes con la construcción original a nivel de sala, en lugar de con cualquier estándar conocido para la construcción de servicios de sótano. Los pisos de drenaje de baldosas permanecen físicamente intactos, manteniendo todavía la pendiente original hacia los canales centrales que fueron cortados en el subpiso en el momento de la construcción original. Los techos arqueados permanecen estructuralmente sólidos después de más de un siglo de desuso, las dovelas todavía correctamente asentadas, el mortero todavía coherente a lo largo de las juntas, en varios casos documentados, los pocillos de ventana, las aperturas originales de altura completa, orientadas al sur, que alguna vez admitían luz solar directa al piso de la sala, en el ángulo que Nightingale especificó, todavía están presentes detrás de la mampostería, que los selló cuando se elevó la calle, abriendo ahora no hacia el aire abierto y la luz de la mañana, sino hacia el estrecho espacio oscuro entre la fachada original del edificio y el muro de contención construido a ras contra ella, cuando se estableció la nueva rasante. Las ventanas miran al sur, están por debajo de la acera moderna, no fueron diseñadas como ventanas de sótano, nunca fueron ventanas de sótano. Bill Spadel, quien documentó el subterráneo preservado de Seattle en 1965, y eventualmente organizó esa documentación en lo que se convirtió en el Tour Subterráneo de Seattle, describió características en los niveles inferiores de al menos un edificio comercial preservado que eran inconsistentes con la construcción de servicios de sótano, características que implicaban uso habitado diario a un estándar de acabado e ingeniería que las instalaciones de almacenamiento subterráneo del período normalmente no recibían. La misma observación, aplicada con la misma atención analítica a los niveles inferiores preservados de antiguos edificios hospitalarios en núcleos urbanos renivelados de todo el continente, no ha producido un estudio publicado en la literatura de historia médica. Las encuestas de preservación histórica que han documentado formalmente estos espacios los clasifican consistentemente como niveles de almacenamiento o utilidad. La ingeniería no respalda la clasificación. Ningún organismo oficial ha publicado una explicación para la discrepancia. El piso todavía está ahí. Ha sido llamado sótano durante 120 años, y la designación ha permanecido en gran medida sin cuestionamiento, porque el campo que podría haberla cuestionado llegó después de que los pisos fueron enterrados y aceptó el entierro como la condición natural del suelo. La obra de Paul Starr, La transformación social de la medicina americana, publicada en 1982 y justamente considerada como la historia institucional más comprehensiva de la atención médica americana jamás producida, tiene 514 páginas de análisis cuidadoso y minuciosamente documentado. No contiene un examen de la continuidad del plano físico a través de la transición institucional pre- y post-Flexner. No analiza la relación entre los proyectos municipales de nivelación de calles y el registro arquitectónico de las instalaciones hospitalarias anteriores a 1870. No pregunta por qué la tradición clínica de diseño pasivo desapareció tan completamente y tan rápidamente del registro institucional, ni si esa desaparición se correlaciona con algo más que el progreso natural de la ciencia médica. Starr llegó a la historia de la transformación médica americana después de que los pisos ya habían sido enterrados, reetiquetados y olvidados. Escribió la historia de lo que las instituciones eligieron recordar. Los historiadores llegaron después de que los pisos fueron enterrados, escribieron la historia de lo que quedó, en algún lugar debajo de una ciudad que no ha pensado en lo que cubre por más de un siglo. Un trabajador de mantenimiento desciende una estrecha escalera de servicio hacia un nivel subrasante sellado de un edificio que el registro oficial describe como un antiguo anexo hospitalario, ahora reutilizado, ahora reducido a sus funciones utilitarias. La linterna barre el espacio sobre las baldosas. Las baldosas están inclinadas.
La pendiente corre hacia un canal cortado en el centro del piso, y el canal recorre toda la longitud de la habitación, hacia un desagüe que no ha llevado fluido en décadas, pero que fue claramente diseñado, en sus dimensiones originales y su colocación original, para gestionar un volumen clínico significativo. El techo se arquea sobre la cabeza, y el arco no es decorativo, es estructural y neumático, diseñado para permitir que el aire suba desde el perímetro del piso, circule a través del centro ocupado de la habitación y se exhale a través de aberturas que ahora están selladas, pero cuya colocación en la pared todavía describe la lógica del sistema original con perfecta claridad. Los pocillos de ventana están detrás de bloques de hormigón en el extremo sur de la habitación, y detrás del bloque de hormigón, el vidrio original puede todavía estar intacto, todavía mirando en la dirección que Nightingale especificó, todavía posicionado a la altura que ella describió, todavía esperando una mañana que la calle elevada ha impedido llegar por más de 100 años. Florence Nightingale escribió en 1859 que el piso era un instrumento médico. Quería decir la pendiente, quería decir el material, quería decir la masa térmica almacenada en baldosas de arcilla cocida que moderaba la temperatura del aire inmediatamente sobre ella a lo largo de la duración de una noche, cuando el cuerpo de un paciente febril no podía modular su propia cocida temperatura de manera confiable. Quería decir el canal de drenaje que eliminaba el fluido biológico del entorno clínico sin requerir que el piso fuera sacado de servicio. Quería decir todo junto como un único sistema integrado, y lo describió con la confianza técnica de alguien que documentaba algo que funcionaba, no teorizando sobre algo que podría funcionar. Alguien decidió que los instrumentos debían ser de alguien. El contrato de ventilación mecánica, el acuerdo de mantenimiento de tuberías de vapor, la relación con el proveedor de equipos renovada anualmente, el estándar de acreditación que requería su presencia y penalizaba su ausencia. Estos eran apropiables de una manera en que el sistema pasivo no era ni podía jamás hacerse serlo. El piso sanador no pedía nada a nadie, no generaba ninguna dependencia recurrente, no requería ningún intermediario institucional entre el paciente y el entorno diseñado para apoyar la recuperación. Era demasiado autosuficiente, demasiado completo, demasiado indiferente a las cadenas de suministro que se organizaban a su alrededor, y demasiado incorporado en una tradición clínica cuya autoridad no fluía de las instituciones que querían centralizar la autoridad médica en las décadas posteriores a la Guerra Civil, y así, a lo largo de aproximadamente 4 décadas entre 1870 y 1910, a través de una secuencia estratificada de exclusiones de diseño realizadas sin justificación pública, omisiones de exposición realizadas sin reconocimiento público, clasificaciones legislativas realizadas sin estudios clínicos de respaldo, y proyectos de nivelación de calles cuya relación con el entierro hospitalario no ha sido formalmente estudiada, el piso sanador fue removido del futuro institucional de la medicina americana. No destruido, removido, cubierto, renombrado. Los pisos todavía están ahí, inclinándose hacia sus desagües en la oscuridad sellada bajo calles que han estado a nivel por más de un siglo. El diseño hospitalario moderno ha comenzado, en décadas recientes, a redescubrir la ventilación pasiva y la masa térmica como principios de diseño clínicamente significativos, produciendo nuevos estudios, convocando conferencias de arquitectura y escribiendo especificaciones para nueva construcción que replican en materiales actualizados y lenguaje profesional actualizado. Principios que Nightingale describió con completa claridad técnica en 1859. El modelo más antiguo no es citado en esa literatura. El campo no parece saber que existió, ni haber preguntado si lo que está siendo redescubierto fue alguna vez, de hecho, perdido por accidente. Y esa es la pregunta hacia la que el registro de permisos y los mapas Sanborn y las estructuras subrasantes supervivientes y las notas al pie clínicas ausentes y las calles elevadas apuntan todas sin resolución. Si el piso todavía funciona, si la pendiente todavía drena, si el arco todavía mueve el aire,
Si la masa térmica todavía se mantiene, si el principio todavía produce los resultados para los que fue construido, entonces ¿qué precisamente fue resuelto al enterrarlo? El suelo de arriba ha estado a nivel por tanto tiempo que nadie piensa en preguntar qué yace debajo, pero el piso todavía está ahí, y todavía se inclina hacia el desagüe, y el desagüe fue construido para durar.